Amén y amén. Pero vamos a darle con todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Le doy bienvenida a toda la iglesia, a este lugar que es llamado Iglesia Oasis. Que sea así como un oasis, que sea esta mañana, este lugar, un tiempo de refrigerio en tu vida, donde puedas descansar, donde puedas saciar tu sed y te encuentres con el Señor del cielo y de la tierra. Y le doy bienvenida también a aquellos que nos miran por las redes. Sé que tú también vas a ser bendecido y tocado por cada palabra que sale del trono de Dios en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Tú sabes mi costumbre. Yo empiezo cada servicio que voy a predicar de la misma manera y es con una declaración de fe. ¿Por qué? Primero, para que el cielo lo escuche y se mueva a mi favor, y segundo, para que el infierno lo oiga y tiembla, porque hay un pueblo unido en fe, creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Repite conmigo: en mi boca tengo el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riquezas y no de pobreza, palabras de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Si tú lo crees, da un aplauso fuerte al Señor, porque ciertamente así será. Puedes tomar tus asientos, porque ciertamente estamos creyendo y declarando que Dios hará grandes y poderosas cosas en esta mañana, en tu vida, en tu casa y todo tu ser. Amén. Bueno, en la semana pasada tuve el privilegio de poder introducir esta serie que se llama En los montes y en los valles. Y el centro de todo lo que quise enseñarle la semana pasada fue que Dios que tú le sirves no es solo Dios de los montes, pero también es Dios de los valles. Dios es para mí no solo cuando estoy en éxito, pero también cuando estoy en la derrota. Dios está conmigo en la vida y en la muerte, en la bendición y la maldición. En todo y por todo, Dios está por mí y conmigo en el nombre de Jesús. Y lo llevé por la primer monte, que fue el monte Sinaí y el monte Hebrón. Y te enseñé que ese monte, aunque tenga dos nombres, es el mismo monte. Y cambia el nombre dependiendo de la naturaleza de Dios que está siendo manifiesta en ese lugar. Cuando Dios viene en su gloria, en su presencia, a instruir su pueblo con Moisés, se llama el monte de Sinaí, porque es ahí en Sinaí donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Eso fue en el tope del monte, pero cuando el pueblo estaba abajo, adorando los becerros de oro, a dioses falsos, Dios tuvo que venir con justicia y con juicio, y la Biblia lo llama al pie del monte Hebrón. Dios se manifiesta en el mismo lugar de diferentes maneras. El mismo Dios que quiere demostrar su gloria y quiere instruirte a mejores pasos y a mejores lugares, es el mismo Dios que tiene que manifestarse en ese lugar de tu vida y corregirte y edificarte antes de empoderarte y soltarte a la tierra prometida. Amén. Y segundo monte que lo llevé fue al monte de Moría, donde Abraham es tomado al tope del monte y tiene que sacrificar su hijo Isaac. Y te dije, donde hay sacrificio va a haber presencia de Dios y provisión de Dios. Donde sea que el hombre tiene que sacrificar y obedecer a Dios, va a haber presencia de Dios, pero va a haber provisión de Dios. Y la clave de ese monte es que tenemos que escalar hasta el tope de ese monte. No sea qué difícil sea la jornada, no sea qué difícil sea lo que tengamos que hacer arriba de ese monte, pero no
podemos quedarnos al pie del monte de Moría, porque en el monte de Moría solo vas a encontrar burros. Por el sirviente de Abraham se quedó en el pie de la montaña con burros. Y le dije a todos ustedes, no te quedes en el pie de la montaña hablando con burros. Porque los burros oirán de lo que hizo Dios, pero nunca vivirán una experiencia con Dios. Amén. Y el último monte que conté la semana pasada fue el monte de todo monte, y fue el monte Calvario, donde el hombre se encuentra con su Salvador, con su Señor. Y Dios murió en un monte Calvario, el monte Golgotha, que es el lugar de la carabela. Literal murió en el lugar de la muerte para que tú nunca tuvieras que experimentar, por lo menos no la muerte física, sino no la muerte espiritual. Y ahí está la redención de tu alma a través del sacrificio de cruz de Jesús. Pero hoy yo quiero enseñarte y llevarte una jornada de 3 montes más que Dios me enseñó en la palabra, que creo que va a edificar tu vida de una manera grande y poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Oye, ¿usted me va a ayudar a predicar o yo voy a predicar aquí solo? Yo quiero que tú vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Y te voy a llevar del 17 hasta casi el fin de este capítulo. Porque de todos los montes que yo he estudiado, este tiene que para darle. De verdad que Dios tiene algo que exprimir aquí la china, sacarle el jugo. Por aquí Dios va a tocar tu alma y tu espíritu de una manera que no vas a salir de este lugar de la misma manera en cómo entraste. Amén. 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 Ahí chequeando si están conmigo, si están vivos. Empezando en el versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿En la mesa de quién comían? ¿De quién? Dile a la persona a tu lado: no comas de la mesa de Jezabel. Aquí vemos que el profeta va donde el rey Acab de Israel y le dice: yo necesito que no solo reúnas a los 850 falsos profetas que comen en la mesa de Jezabel. Yo necesito que tú agarres a todo el pueblo de Israel y los traiga hacia el monte Carmelo. En esta mañana yo vengo como varón de Dios y agarro toda la congregación y te digo: hoy en esta mañana vamos a subir a un monte Carmelo, porque es arriba de este monte donde Dios se va a manifestar en una manera grande y poderosa en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios va a hacer en tu vida no es solo contra el reino de las tinieblas, no es solo en contra de los falsos profetas que están en tu vida. Lo que va a hacer Dios en el monte Carmelo en tu vida es contigo. No es solo en tu contra, va a ser por ti. Dios no solo va a lidiar con tus angustiadores, Él va a estar presente contigo en la mesa y va a lidiar contigo como persona, espíritu, alma y cuerpo. Porque Dios no solo quiere lidiar con lo que está en tu contra, Dios también quiere lidiar contigo, que es su pueblo.
Amén. Porque Dios es necesario en un monte Carmelo congregar a todo el pueblo para que toda la gente vea y sea testigo de lo que Dios va a hacer contigo y con los suyos. En otras palabras, en el monte Carmelo es donde Dios te saca de lo anonimato, donde Dios te saca del lugar donde nadie te ve y Dios te expone y te pone enfrente de toda la congregación, enfrente del todo el pueblo, y Dios se manifiesta en tu vida en una manera donde todo el pueblo es testigo de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Lo que yo vine a declarar sobre ti es lo que va a pasar en esta temporada y en este día. Todo el pueblo va a ser de bendición de ver y experimentar lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo que Dios está haciendo contigo es no solo para transformarte, no es solo para renovarte. Él te está bendiciendo para que seas bendición al resto del pueblo de Dios. Y tu vida está siendo refinada por el fuego para que tú puedas ser un sacrificio viviente, un testimonio de vida de lo que Dios ha hecho, y puedas declarar en el nombre de Jesús: si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque Dios no tiene favoritos, pero si Dios me bendijo a mí, también puede bendecirte a ti. Si Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Si Dios me libró a mí, también te puede librar a ti. Si Dios me dio la salvación, también te la da a ti. La pregunta es, cuando Dios te llame arriba al monte Carmelo, escucharás su voz y escalarás la montaña y llegar hasta arriba. Porque allá arriba Dios quiere exponerte. Él te quiere bendecir y quiere lidiar contigo, pero lo que Él quiere hacer contigo es crear un testimonio para el resto del cuerpo de Cristo, que Dios aún habla, que Dios aún obra en las vidas de los hombres. Porque cuando tú llegas arriba al monte de Carmelo, estás con todo el pueblo de Dios, pero también estás con los falsos profetas. Están con los paganos que también están ahí. En otras palabras, cuando tú vienes a la iglesia, hay los verdaderos, pero también hay los falsos. Pero es arriba en el monte de Carmelo donde Dios expone quién es quién. Pero es importante que Dios confronte lo falso. Es importante que Dios confronte y elimine a los 850 profetas falsos de Baales. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el capítulo 18 de Primera de Reyes? ¿Alguien se recuerda Primera de Reyes capítulo 17? Tenemos sequía en la tierra. Hay sequía por todo Israel. Por eso que Acab aquí le dice al profeta: tú que turbas a Israel, porque fue por tu palabra que no llueve sobre la tierra. ¿Alguien sabe lo que pasa después de esta historia? Después que la termine, lo que pasa después. Después del monte Carmelo hay la historia donde la lluvia viene sobre Israel. En otras palabras, entre el sequía y la lluvia de bendición de nuestro Dios, vas a tener que cruzar por un monte Carmelo. Entre monte y monte tienes que pasar por un valle. Antes que las lluvias de bendición de Dios vengan a tu vida, tú te vas a tener que encontrar con Él en un monte Carmelo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios tiene que confrontar y eliminar a los falsos profetas en tu vida, lo falso que te rodea, para que cuando venga la lluvia sobre ti y sobre todo tu pueblo, los falsos no puedan tomar el crédito que fueron ellos. La lluvia tiene que venir después de Carmelo, porque ya los falsos han sido derribados en un monte Carmelo. Y la gloria se la lleva toda
Dios. Requiere un Monte Carmelo eliminar lo falso para que nada y nadie en tu vida y ni ti mismo te lleves la gloria de la bendición que está por camino. Primera de Reyes capítulo 18, vamos a seguir en versículos 20 a 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mira los grupos que están en el monte Carmelo. Hay el profeta, el varón de Dios. Hay el pueblo de Dios. Y hay los falsos profetas de Baal, del mismo diablo que comen de la mesa de Jezabel. Hay tres grupos en Carmelo: el varón de Dios, el mismo diablo y su parentela, y el pueblo de Dios. Y aquí dice que el pueblo de Dios está entre dos mundos, entre la luz y la tiniebla, entre lo verdadero y lo falso. Y solo Elías dice: yo soy el único profeta que se queda aquí, el único que permanece. En otras palabras, Elías como profeta está diciendo: yo me he mantenido firme como una piedra en medio de una corriente del río, que me siguen dando, que me siguen dando, que me siguen dando, pero yo no me muevo de aquí. Venga lo que venga, venga lo que venga, digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo me voy a mantener firme como una piedra y voy a dejar las corrientes contrarias a mí seguir dándome, pero aquí yo no me muevo. De aquí yo no me muevo. En un monte Carmelo tú vas a tener que decidir si vas a seguir la corriente o vas a tener que mantenerte firme en contra de la corriente. Porque ¿qué dice aquí? Que la mayoría eran más falsos de lo que habían verdaderos. Servir a Dios en el monte Carmelo requiere ser firme aun cuando los falsos sean más de los que son buenos, más de los que sean verdaderos. La pregunta es: ¿tendrás respuesta cuando Dios te diga: o serviré a Baal o serviré a Dios Jehová? Aun cuando seas el único que queda parado de pies sirviendo a Dios. Porque el monte Carmelo es el lugar entre dos mundos, entre la luz y entre las tinieblas. Y Dios te va a pedir: ¿a quién servirás? Porque desafortunadamente en la historia aquí el pueblo de Israel es como la iglesia cristiana de hoy. Nosotros somos como Israel, estamos entre dos mundos, entre la luz y las tinieblas. Estamos entre cuál lado vamos a estar. ¿Y sabes cómo somos? Somos como un compañero en el matrimonio que es infiel. Estamos atados por pacto porque somos pueblo de Dios, pero dentro del pacto somos nosotros el compañero infiel. Pero el problema del infiel que no quiere renunciar ni dejar a su compañera de matrimonio, pero tampoco quiere renunciar y dejar la amante ilícita. Queremos estar dentro del pacto y comiéndonos el bizcocho por el lado.
No lo digo yo, líbrete el profeta Josea que te lo dice. Léete esa historia. El compañero fiel dentro del matrimonio tiene un reclamo digno y legal de pedirle al otro compañero infiel que sea exclusivo dentro del pacto. Y el profeta Elías, en voz de Dios, está hablándole al pueblo que ha sido infiel y le está diciendo: me vas a hacer a mí exclusivo de nuevo en tu vida. Pero en Monte el Carmelo, Dios te va a hacer escoger, porque entre dos aguas no más vas a estar, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tiene que salir una de las dos. Una o de las dos. Aquí en la palabra hebrea, en el versículo 21, donde dice claudicaréis. ¿Por cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa palabra en el hebreo significa cogerás, hacer alto, saltar, danzar o brincar. En otras palabras, literalmente pudieras decir este versículo: ¿por cuánto tiempo danzarás entre dos pensamientos? ¿Por cuánto tiempo más vas a salir en noviazgo entre los dos lados? ¿Con quién te vas a casar? En el Monte Carmelo el noviazgo se acaba y vas a tener que casarte con uno de ambos mundos, o la luz o la tiniebla. Y el otro es, literalmente pudieras decirle este versículo: ¿por cuánto tiempo más saltarás entre dos pensamientos? En otras palabras, muchos de nosotros somos como pájaros, como aves, que andamos saltando entre rama a rama, no sabiendo qué rama asentarnos y hacer nuestro nido. No podemos andar por la vida como pájaros que están saltando de rama en rama, no sabiendo dónde haremos nuestro nido y descansaremos y criamos nuestro hogar. Dios te va a pedir a escoger. Si me vas a servir a mí, sírveme a mí. Si vas a servir a los falsos dioses de Baal, sírvelo a él y sírvelo bien. Pero esto de estar en dos bandos, no lo puedes mantener. Esta historia yo la he dado antes, pero creo que encaja muy bien con lo que te estoy predicando en esta mañana. Había un chico que llega a un campo y en el campo él ve que hay dos lados divididos por una cerca. Y en la derecha está Dios con sus ángeles y un grupo de personas. A la izquierda está el diablo con sus huestes demoníacas y un grupo de gente. Y viene Dios de los cielos y dice: necesito que todos tomen su última decisión, si a la derecha o si a la izquierda, pero tienen 3 segundos de tomar su decisión. Y Dios empieza a hacer el conteo regresivo: 3, 2, 1. Pero el hombre en medio de Dios contando dice: ay, yo no sé quién escoger. No puedo escoger, los dos lados se ven tan buenos. Me encanta, está riquísimo los dos lados. No voy a hacer una decisión, me voy a trepar en medio de la cerca que divide los ambos lados. Así puedo aprovechar de los dos campos, el de Dios y el del diablo. Y vino Dios y terminó de contar y arrebató toda su gente. Agarró todo el mundo que se movió a la derecha y se fue al cielo. Y después vino el diablo y agarró todo el mundo en la izquierda y los llevó al infierno. Y el hombre, pensando en ser, dijo: wow, ahora me puedo disfrutar de ambos lados solo para mí. Qué bien decisión escogido. Pero regresa el diablo y dice: vente conmigo. Y el hombre dice: pero ¿por qué? Yo no escogí tu lado. Y el diablo le responde: sí, pero yo soy dueño de la cerca.
El que anda sentado en la cerca entre dos lados, ese me pertenece a mí. Porque el mismo libro de Apocalipsis dice, el que anda como agua tibia, ni caliente ni fría, Dios en los cielos te vomita, que no eres parte de él. En el monte Carmelo, Dios te va a forzar a hacer una decisión. Si vas a caminar en la luz o vas a caminar en las oscuridades. Escoge y escoge bien. Escoge y escoge bien. Deuteronomio 23, versículo 32 dice que Dios pone delante de ti la vida y la muerte. Te dice, escoge la vida, pero la decisión la tienes tú. Esta mañana te digo que Dios ha presentado delante de ti la vida y la muerte. Te dice, escoge vida, pero la decisión es completamente tuya. ¿A quién servirás? Tú y tu casa. Tú y tu casa. Porque yo sé que para la mía, por mí y mi casa, serviremos a Jehová. Mí y mi casa, serviremos a Jehová. Versículo 26, voy a ir hasta el 29 y tengo que rapidísimo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Quiero parar aquí. Yo leo lo que los profetas de Baal están haciendo para hacer fuego descender del cielo. Y yo voy a ser muy honesto contigo. Todo lo que ellos hacen, yo pudiera decir que yo lo he visto en una vigilia, en el servicio de intercesión, en el servicio del domingo. Porque dice que los profetas de Baal estaban orando en grande voz. Yo he visto gente en la iglesia que ora bien alto, adora altísimo, levanta las manos más alto que cualquier persona. Dice que saltaban alrededor del altar. Yo he visto servicios donde gente anda saltando por todo el altar y adorando a Dios. Ese es el problema. El diablo no imita, el diablo falsifica. El que falsifica trata de pasar por verdadero lo que es falso. Y así son los profetas de Baal. Oran en grande voz, saltan, que se ven que están adorando, frenéticamente andan por el altar. Y aparecen ser muy santos. Y aparecen haber sido muy espirituales. Aparecen ser pueblo de Dios. Pero su fruto me dice que nadie en el cielo los oye. Nadie en el cielo le responden. Pero aún de vista aparecen santos, aparecen espirituales, pero nadie les escucha. Aparecen espirituales, pero su esencia es una carnal.
es una humana que solo desean satisfacer no los deseos de Dios, pero los deseos de su carne. Mira, este evangelio que tú y yo servimos no es de apariencias externas. Este evangelio que tú y yo le servimos se trata de una esencia en tu corazón interna. Porque los hombres miran a la apariencia, pero Dios mira el corazón del hombre. ¿Qué encontrará Dios en tu corazón hoy? ¿Qué encontrará Dios en tu corazón cuando llegues al Monte Carmelo? ¿A quién vas a servir? Tú y tu casa. Esto no se trata de apariencias. Esto no se trata de quién canta más alto, más bonito. Esto no se trata de quién brinca más que el otro. Esto no significa quién ora más largo que el otro. Eso no importa. Lo importa es qué es lo que hay en tu corazón. En el Monte Carmelo, Dios va a tratar con el corazón del hombre. Y te va a hacer verte a ti como eres para que te puedas rendir delante de su presencia. Y Él pueda mostrar su gloria, no solo lo que te rodea, pero a todo tu ser y cambiar tu casa en el nombre de Jesús. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tranquilo, se pone mejor. Tranquilo, se pone mejor. Versículo 30. Te prometo, tengo como 33 versículos más que leerte. Y solo tengo media hora, so tengo que darle pilas. Versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló. ¿Qué él arregló? Si tuvo que arreglarlo, ¿qué te dice a ti eso? ¿Tú no tienes que ser loco? Si lo arregló es porque estaba dañado. Y si estaba dañado es que estaba antes levantado. Había altar de Dios en el Monte Carmelo, pero estaba derrumbado, estaba dañado, estaba en un lugar donde no se podía usar. Pero dice que el hombre de Dios vino y acercó a todo el pueblo y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si estaba arruinado, no fue que él tuvo que crear un altar que no estaba ahí antes. Él tuvo que edificar algo que ya estaba ahí antes, que se había arruinado en la vida. Yo vine a decirte en esta mañana que esta mañana Dios me ha mandado a mí para decirte a ti y toda tu casa que es tiempo de edificar los altares de tu casa que han sido derrumbados, que han sido reunidos. Dios ha visitado tu vida, tú has tenido encuentro con Dios y por la vida y las circunstancias y experiencias de este mundo, los altares de Dios en tu casa se han derrumbado, se han caído y donde Dios antes estaba, ya no está. Es tiempo de edificar los altares en tu casa una vez más. Es tiempo de agarrar tu esposa, tu esposo, tus hijos, sentarlos en la mesa y levantar altar a Dios, orarle a Dios, interceder a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Es tiempo de coger el control remoto. Escóndelo. Olvídate de Netflix. Netflix va a estar ahí mañana. Coge un domingo en la noche y agarra a tu familia y edifica un altar en tu casa y trae a Dios de regreso a tu casa. Tú piensas por qué los hijos no quieren servir a Dios, porque tú sacaste a Dios de la casa. Tú pretendes bañarte el domingo y estar limpio sin bañarte para el sábado de nuevo. Tú te bañas todos los días.
es necesario de introducir un altar familiar a tu casa todos los días. ¿Cuándo es la última vez como pareja, como matrimonio, en vez de estar chismeando de otras parejas, de lo que la persona en la iglesia hizo, lo que se vistió, lo que hizo, lo que no hizo? ¿Cuándo fue la última vez como pareja que te sentaste en tu sala, en tu cuarto, abriste la palabra y le dijiste, qué interesante es esto que leí en mi devocional? Qué interesante lo que Dios me habló en medio de la intercesión. ¿Cuándo fue la última vez que tú como esposo cogiste aceite, lo pusiste sobre tu mano y pusiste mano sobre tu esposa y la bendigas en el nombre de Jesús? Y le dices a tu esposa la bendición de Números capítulo 28, que dice que la luz de Dios resplandezca sobre ti. Declara una bendición sobre ti. Bendiga en el campo, bendiga en la ciudad. Te bendigo cuando subas, te bendigo cuando bajes, te bendigo cuando estés feliz, te bendigo cuando estés triste. En todo tu caminar, yo te bendigo, mujer de Dios. Porque eso es lo que se ve como un sacerdote en tu casa, quien bendice a toda su casa. Es tiempo de construir de nuevo los altares que han sido derrumbados en nuestros hogares. Tú quieres llegar al Monte Carmelo, donde Dios se manifiesta en manera poderosa, donde desciende el fuego de Dios, donde viene la lluvia de bendición sobre tu casa y todos los suyos. Levanta un altar donde toda tu casa alaba a Dios, adora a Dios, lee la palabra junta, oran juntos antes de dormir. Eso es lo que es levantar un altar y tener la presencia de Dios bien edificada en tus vidas. Versículo 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. ¿Los profetas de Baal oraron? Sí. ¿El profeta de Dios oró? Sí. Los profetas de Baal, ¿cuánto tiempo dice que estaban orando? Más de mediodía. Horas. Horas. ¿Cuánto oró el profeta de Dios? Yo no sé, yo leí eso como en 15 segundos. Vamos a ponerle que es lento. 1 minuto. Porque las oraciones largas de los falsos no fue eficaz. Pero el del varón de Dios sí fue. Tú no tienes que orar largamente para que tus oraciones sean efectivas. El Nuevo Testamento me dice: las oraciones del justo pueden mucho. Tú no necesitas orar mucho ni largo. Tú lo que necesitas es orar eficaz. Una oración de corazón limpio y puro delante de Dios. Él dijo ahí: nada para él, pero todo para su pueblo.
alabó el nombre de Dios y Dios respaldó con su palabra y con sus hechos la oración que el varón de Dios declaró. Yo declaro en el nombre de Jesús que todas las oraciones de los justos en este lugar van a ser oraciones eficaces. Que el cielo va a escuchar y va a responder a tus declaraciones en el nombre de Jesús. De que como las oraciones del profeta, lo que tú declares, el cielo lo va a respaldar. Lo que tú desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. En el nombre de Jesús. Porque el Monte Carmelo es el lugar donde Dios responde las oraciones de su pueblo. Cuando tú llegues a un Monte Carmelo, ese es el lugar donde Dios va a responder y va a respaldar tus oraciones. Porque Él quiere ser manifiesto delante de su pueblo y delante de tu vida, que Él es poderoso y grande en tu vida. Para que tú sepas que eres poderoso, pero para que el pueblo y los falsos conozcan que el Dios que tú les sirves es vivo y poderoso también, en el nombre de Jesús. Para cerrar el Monte Carmelo, este es el lugar donde tú llegas para que Dios se manifieste de una manera tremenda, de una manera poderosa. Y yo estoy creyendo que tú vas a salir por esas puertas y tú vas a escalar un Monte Carmelo en tu vida. No sé cómo se llame. No sé lo que va a ser el momento tuyo. Yo no sé lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu casa. Pero yo sé que cuando el día llegue que tú tengas que escalar ese monte, Dios se va a manifestar de una manera grande y poderosa, donde vas a saber que Él es vivo y aún habla y hace en la vida de los hombres. Amén. Y después que todo el fuego descendió y los profetas falsos murieron, vienen los versículos lindos donde la lluvia del cielo descendieron sobre todo el país de Israel. Pero antes que venga la lluvia, vas a tener que atravesar un Monte Carmelo. Amén. Amén. Ahora, quiero ir al segundo monte que le quiero enseñar. Te debo 3. Ya te di 1. ¿Te debo cuánto? 2. El número 2 se llama el Monte de los Olivos. Mateo 26, versículo 30. Y si ya me pueden ayudar, ahora que entonces va a poner sabroso esto. Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Para aquí. ¿Hacia dónde salieron? ¿A dónde? A los montes de los olivos. ¿Alguien sabe de dónde estaban saliendo de? En el capítulo 26. Si lees los versículos anteriores al 30, el 29, el 28, el 27, el 26, es donde Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Donde Él dice, toma este pan que es partido por vosotros. Toma esta copa. Toma esta copa en mi sangre que es derramada para ustedes. Y terminando la Santa Cena, dice que cantaron himnos a Dios, adoraron a Dios. Nadie predica de ese versículo, que lo último que pasa en la Santa Cena es que adoran y alaban el nombre de Dios. Sabiendo lo que sigue, sabiendo que la cruz está por camino, está alabando el nombre de su Padre. Y dice, saliendo del aposento alto, salieron hacia el monte de los olivos. Versículo 36. Voy a ir hasta el 39. Entonces llegó Jesús con ellos, los discípulos, a un lugar
que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Ay, iglesia, el monte de los olivos nos llegará a todos. Tú puedes que nunca vives un Carmelo. Puede ser que tú nunca vives un monte Moría, un monte Sinaí, un monte Hebrón. Pero todos nosotros tendremos que pasar por un monte de los olivos. En el monte de los olivos es donde Jesús oró antes de llegar al monte del Calvario. ¿Tú sabes dónde está? Ay, Dios. Getsemaní es un jardín que está en los montes de los olivos, pero no está arriba del monte. Getsemaní está al pie de la montaña. Está en la entrada antes de escalar el monte. Pero para llegar arriba tienes que pasar por abajo. Antes de llegar a la cima del monte, tendrás que pasar por el pie del monte. Y vas a tener que traspasar por un lugar que se llama Getsemaní. Porque Getsemaní se define como lagar. La palabra griega se traduce para lagar. Para los que no saben lo que es lagar, es el recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. En otros, tú aplastas la uva para sacar el vino. Donde está el jardín de Getsemaní era un barrio conocido en Israel, donde las aceitunas eran aplastadas para sacarle el aceite que cargaban adentro. Y de la misma manera que una aceituna es aplastada para sacarle su aceite, de misma manera el Hijo de Dios fue aplastado en un Getsemaní antes de ir a la cruz. Tú puedes decir que Getsemaní fue el lugar más triste en la vida de Jesús, en todo su ministerio. Puedes decir que fue el lugar más bajo en sus 33 años de vida. El peor de todos sus momentos, hasta el punto que dijo a sus discípulos: me siento hasta la muerte. Me siento que estoy hasta el fin. Estoy en el lugar donde no sé si voy a poder tomar un paso para seguir. Esto de iglesia, esto de Dios, yo creo que aquí yo me quedo. Aquí yo me rindo hasta la muerte. Hoy yo le sirvo a Dios. Yo no sé si mañana yo le sirvo a Dios. Es un momento que nos llega a todos. Es el lugar más bajo. Y el lugar más bajo no te va a pasar cuando estés en medio de su presencia en la iglesia. El lugar más bajo puede ser en la oficina de un abogado.
Puede ser en la oficina de un doctor. Puede ser en la oficina de un banco que te dice ya hasta aquí llegó tu crédito. Pagas o lo pierdes. Que el doctor te dé una nota que dice arregla tu vida, en 6 meses mueres. Todos nosotros pasaremos a un lugar que se llama Getsemaní y va a ser el peor de nuestros días. El lugar donde no sabemos cómo salimos de aquí. Que no sabes si vas a ver el rostro del sol una vez más. Donde la esperanza se te va. Donde el gozo no lo encuentras. Y solo buscas un aliento de Dios que te cubra en ese momento. Pero en medio de su peor momento, aún está ahí Jesús hablando con su Padre Celestial. Nunca paró de orar. Tú tienes que entender qué clave fue Getsemaní en la vida de Jesús. Jesús tomó la copa en el Calvario. En el Calvario tuvimos la victoria. Y Jesús la tomó en el Calvario. Pero Él decidió tomar la copa, no en el Calvario. Él decidió tomarla en un Getsemaní. Si Jesús falla en Getsemaní, no tiene éxito en Calvario. Para obtener la victoria tienes que superar a un Getsemaní. Tienes que pasar por el Getsemaní y decir, de aquí es difícil, pero de esto Dios me librará. De esto Dios me ayudará. Dios me aconsienta. Porque dice unos versículos después que Dios, en el medio de Jesús orando, que el Padre en los cielos mandó ángeles para consolar a Jesús y ministrarlo en medio de su peor momento. En el medio de tu peor momento, si tú te rindes a orarle a tu Padre que está en los cielos, Él escuchará tu oración y Él te va a consolar. Él te va a dar un refrigerio. Puede que te lleve hasta un lugar llamado oasis para que descanses, te empoderes y salgas por esas puertas con un segundo viento para terminar tu carrera. Esta mañana Dios te trajo a un oasis para consolar tu alma, para empoderar tu espíritu, para darte un segundo viento, porque hay una carrera que se tiene que terminar. Tú puedes estar en Getsemaní, pero lo que viene es aún mejor de lo que has vivido. Los mejores días de tu vida todavía están por adelante, no están atrás de ti. ¿Cómo yo lo sé que los mejores días sigan adelante? Porque en el pie de la montaña está un Getsemaní. Pero tú sabes lo que está en el tope del monte de los olivos. Oh, yo no sé si tú has leído tu Biblia en Mateo 28 o Hechos capítulo 1. Pero la palabra de Dios dice que Jesús, compartiendo con sus discípulos, después que había resucitado, le da la gran comisión. Eat a todo el mundo. Haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprendiendo a guardar todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? Muy lindo. ¿Qué pasa después de la gran comisión? La palabra de Dios dice que los cielos se abren y Jesús asciende hacia la diestra de su Padre. Eso pasó en el tope de los montes de los olivos.
En otras palabras, el Monte de los Olivos no es solo el lugar de el lugar más bajo y profundo en tu vida. Es también el lugar donde Dios te levanta a lo más alto de tu vida. Pero para llegar a la ascensión, tienes que pasar por lo más bajo del jardín de Getsemaní. Lo mejor está por venir, pero tienes que pasar el pie de la montaña y escalar hasta llegar al tope, donde Dios te va a levantar. Dios en esta mañana está haciendo los montes que se derriben, pero está agarrando los valles y los va a saltar en tu vida. Él va a alzar los valles en tu vida. No te rindas cuando llegues a un Getsemaní, porque Dios lo va a usar para glorificarse en el nombre de Jesús. En el Monte de Olivos vas a aprender a no solo amar a Dios sobre todas cosas, pero también vas a aprender a amar a Dios y su proceso en tu vida. No es solo amar a Dios, es amar a Dios en medio del proceso. No solo estar con Dios de labios, es cuando están en Getsemaní que tus obras también digan que tú lo amas. Cuando la depresión llegue, cuando te quieras rendir, puedas postrarte como Jesús y decir: Padre, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Que no seas como los discípulos de Jesús en versículo 40, que te quedaron dormidos. Así es la iglesia muy a menudo, en los que algunos interceden, algunos están durmiendo. Cuando algunos de nosotros estamos vivos, estamos velando la noche, intercediendo por el pueblo, clamando a Dios que cambie este país y cambie nuestro mundo. Hay otros que espiritualmente andan durmiendo en nuestras iglesias, y es como si durmieran cuando Dios quiere que te desvele y pases tiempo con Él. Te tires en tu rodilla, sobre tu rostro, y empieces a buscar su presencia día y noche. ¿Cuántos montes eran? Ya te di cuántos. ¿Te debo cuánto? 1. Y el último que te quiero compartir va en línea con el Monte Calvario, pero se llama el Monte de Sión. El diccionario me dice que Sión significa el lugar señalado o el lugar protector. Porque cuando David conquista a Jerusalén de los jebuseos tenían en el monte de Sión, en el centro de Jerusalén, una fortaleza. Y viene el gran rey David y conquista Jerusalén y toma la fortaleza. Y en ese monte, dice la palabra de Dios, en la vieja ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua, Él construye en este monte un templo, pero no lo construye David, lo construye su hijo Salomón. Y construye el templo de Dios, la morada de Dios aquí en la tierra, fue en el monte de Sión. A mí lo más interesante de esa historia es que David edifica una morada de Dios en el monte de Sión, pero fue el mismo David que tuvo que traspasar a un valle de Elá. ¿Alguien sabe lo que pasó en el valle de Elá? ¿A quién David tuvo que pelear en un valle llamado Elá? A un Goliat. Muy a menudo en nuestras vidas nosotros no llegamos a nuestros montes, a la suma de nuestros montes, porque no estamos dispuestos a atravesar a los valles en nuestras vidas. David, sin pasar por el valle donde conquista un Goliat, no llega a un monte Sión donde le edifica casa al Señor. No menosprecies los valles en tu vida.
Porque lo que Dios está haciendo es desarrollando carácter en tu vida. Para que cuando llegues a la suma del monte, tengas perspectiva de toda la jornada de que Dios te ha traspasado. De lo que fue y de lo que todavía falta de acontecer en tu vida. En el nombre de Jesús. Pero lo más importante que te tengo que enseñar del monte de Sión, en lo que estoy cerrando, es que el monte Sión sí era un lugar físico. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 22 me dice a mí que el monte Sión no es solo un lugar físico aquí en la tierra, es también un lugar y una promesa espiritual para tu vida. Porque hay Jerusalén, el lugar físico, pero hay también el lugar espiritual que se llama la Nueva Jerusalén. Porque Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y descenderá un nuevo Jerusalén, donde el rey será Jesús, que gobernará la tierra del trono de David. En otras palabras, el monte de Sión no solo un lugar, es también una promesa de Dios para tu vida, de la eternidad, de morar en su presencia para siempre. El monte de Sión no es un lugar, es una destinación de tu alma. Es un destino de tu alma. Y hay solo una manera de llegar ahí. La palabra de Dios me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, me lo pone así. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en ¿dónde? Pongo en Sión a la ciudad de Dios. Ay, me perdí. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será. ¿Quién es la piedra angular del monte de Sión? Sino Jesús. La promesa de morar en su presencia para la eternidad es solo de un lugar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Y se llama Jesucristo. De todos los montes que te he hablado, el monte Calvario y el monte Sión son los más importantes en tu vida. Porque si obtienes todas las bendiciones de Dios aquí en la vida, pero no obtienes a Jesús en tu vida, ¿de qué te vale? ¿Qué le vale al hombre que gane todo el mundo, pero pierda su alma? Mira, tenemos unción y milagro la próxima semana. ¿Qué importa que Dios te sane? Que recibas un milagro. Que Dios te consiente el nuevo trabajo. Expanda tu negocio. ¿Qué importa si no has recibido a Jesús en tu corazón y has salvado tu alma? Mira, aunque Dios te sane hoy, eventualmente morirás. Los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿siguen caminando? No, fueron sanados, pero aún así vieron la muerte, eventualmente. A mí me encantan los milagros, yo creo en ellos. Son el pan diario de su pueblo. Pero hay algo más importante en la vida de cada creyente, y es que Jesús sea la piedra angular de tu corazón, para que el monte Sión venga a entrar en ti y Jesús haga morada dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Lo más importante es que no llegues al monte de Sión, es que lo invites dentro de tu corazón y Jesús haga morada dentro de ti. Porque te prometo lo siguiente,
como dijo el salmista en 125, versículo 1 y 2. Si haces a Jesús la piedra angular y invitas el monte de Sión a tu vida, a tu corazón, a tu casa, serás como esto. Versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo oasis y cada persona que está dentro de sus puertas, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú dejas que Jesús haga morada dentro de ti, Él estará contigo para siempre, desde ahora para siempre, y cambiará todo tu ser, todo tu ser. Y ahora puedes gozarte todas las bendiciones de Dios en tu vida. El mismo rey Salomón dijo: un mal que yo he visto sobre la tierra es un rico con muchos bienes, pero sin la facultad de poder aprovecharlas, de poder gozarte en ella. Yo quiero que te vaya bien, pero que tengas la seguridad que tu alma está segura. Yo te dije: ¿qué le vale el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Yo te lo voy a dar en el reversa. Y si salvas tu alma y estás seguro en Dios y ganas a todo el mundo. Esa es la promesa de la cruz. Cuida tu alma primero y después deja que la mano de Jehová haga resplandecer sobre todo tu ser y sobre todo lo que emprendas. Esa es la orden. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido sobre vosotros. Busca a Jesús primero y lo demás será añadido en el nombre de Jesús.